Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche, noche de estudio de la palabra del Señor. Hoy es martes de estudio para la gloria de Cristo. Así es que es un privilegio para nosotros, para mí en especial, llegar hasta donde tú estás, tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, quien te saluda, quien te dice que eres bendecido con toda bendición espiritual. Dice Efesios 1:3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice en Cristo. Mi amado, en la palabra de Dios, en el nuevo pacto, aunque desde el antiguo, desde que comienza la Biblia, Dios nos habla por medio de figuras. En el Antiguo Testamento dice que habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Mira, cuando uno estudia el tabernáculo de Moisés, allá que hizo Moisés en el desierto, dice allá en el libro de Éxodo, bueno, en los 5 primeros libros. 5 no, Génesis no habla nada del tabernáculo. Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio habla del tabernáculo. Muy bien. Dice, bueno, cada pieza que hay en ese tabernáculo, cada pieza, la más mínima, la más pequeña, cada cordón, cada hilo, cada clavo, cada estaca, cada de todo, tipifica a Cristo, hermanos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es una sombra, dice Hebreos capítulo 9, es una sombra. Era una sombra, tapaba a Cristo, pero ahora estando ya presente Cristo, entonces ya no necesitamos ni la sombra ni la ley, porque Cristo es superior a todo. Gloria a Dios. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre. Entonces en el nuevo pacto en el que estamos viviendo para la gloria y por la gracia de Dios, para la gloria de Dios y por su gracia, en este nuevo pacto todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice que somos grato olor para Dios en Cristo. Dice que Dios nos lleva en triunfo en Cristo. Y así sucesivamente, de eso es lo que trata el Evangelio. El Evangelio trata de la persona del Hijo de Dios. Y nosotros escondidos en Cristo, tenemos todas las promesas de Dios, como lo vamos a ver en esta noche. En esta noche no vamos a hablar de todas las promesas, vamos a hablar de la promesa de la vida eterna, que es por la que Cristo vino aquí a la tierra. La promesa de la vida eterna. Entonces, todo es en Cristo, mi amado. En Cristo. En Cristo, para tú que me estás escuchando por primera vez, o si tienes algunos días de venir escuchando y no es Cristo el centro de tu vida. No es Cristo el centro de tu vida. Dice allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, que cuando Él venga se tomará a sí mismo. Se tomará a sí mismo, hermanos. Somos Cristo, tenemos que ser Cristo nosotros. Dice Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Es Cristo, mi amado. Cristo en nosotros, dice Colosenses, la esperanza de gloria. Todo es Cristo, mi amado. Nosotros somos servidores de Cristo, y Dios aprobó y aprueba todo lo que es Cristo y todo lo que hacemos en Cristo para la gloria de Dios. Hay un versículo que estuve hoy meditando. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí en la NTV. Mira, se me viene a la mente ahora ese versículo. Ojalá que lo pueda leer. Vamos a ver, sí. Mira lo que dice aquí en la Biblia NTV, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Vamos a ver si sale. Esa Biblia yo la tengo, pero miren, veces que me atraso por esto. Pero no importa, hermanos. Toda la gloria es para el Señor. Mire, y esto está pegado. Hebreos, vamos a ver, capítulo 13,
versículo 15. Allí está. Mira lo que dice Hebreos capítulo 15 con este respecto. Cristo dice, por lo tanto, por medio de Jesús, dice aquí, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Oído. Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Mi amado, todo es Cristo. Si queremos alabar a Dios, tiene que ser por medio de Cristo. No existe otra fórmula, no existe otro nombre, no existe religión, no existe agrupación, iglesia, llámese como se llame, no existe. Para Dios solo existe y existirá por la eternidad Cristo. Cristo. Dice que Cristo es sumo sacerdote para siempre, para nosotros. Para siempre, por la eternidad. Dice Hebreos que sumo sacerdote por la eternidad para nosotros. Vive Cristo para interceder por nosotros, mi amado. Por eso es que predicamos a Cristo. En esta hora vamos a ver un tema que se llama, vamos a ver la promesa de la herencia eterna. Mira, así se llama el tema en esta noche. La promesa de la herencia eterna. Vamos a ver este versículo que se encuentra en Hebreos 9:15. Hoy esta tablet hoy está pegada, como que no hay buen internet. Muy bien, muy bien. Hebreos 9:15, vamos a comenzar allí. Mira lo que dice la palabra del Señor. Escucha el tema, mi amada y mi amado. El tema se llama la promesa de la herencia, la promesa de la herencia eterna. Dios nos ha prometido a nosotros vida eterna, de eso es lo que vamos a hablar. Dios nos ha prometido a nosotros vida eterna. Mi amado, a nosotros los cristianos nos dan veces pesar, yo sé que sí, porque en estos días que supuestamente se celebra la Navidad, digámosle a nivel mundial, todos los que creemos, los cristianos celebran la Navidad a nivel mundial, pero mucha gente se va por el lado equivocado, Mira, en estos días es cuando más fiestas se hacen, más licor se vende, más depravación hay. Así es el mundo, y te lo digo por experiencia propia, porque yo viví allí afuera en ese mundo. Y yo sé lo que es celebrar una Navidad sin Cristo en el mundo, creyendo que estábamos celebrando la Navidad. Una fiesta completamente pagana y carnal. Era lo que celebrábamos, al menos yo. Y todo el montonón que yo conozco, así era como lo celebrábamos en ese entonces, y todavía hoy así es como se celebra. Cristo vino al mundo con un propósito, mi amado. No vino al mundo para que nosotros hagamos fiesta aquí en la tierra. Cristo vino con el propósito, y vamos a verlo bíblicamente, de darnos vida y vida eterna. Y vida eterna a todos los que creemos en Él. Y yo declaro, mi amiga y mi amigo, que tú eres un creyente. Tú eres una que cree en el Señor Jesucristo, porque Él vino a dar vida eterna a todo el que cree en Él, a todo el que cree en el Hijo que el Padre envió para salvarnos, para librarnos del pecado, para darnos vida eterna. Entonces dice Hebreos 9:15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando aquí del Señor Jesús. Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la del Señor Jesús, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ese es Cristo, interviniendo muerte para las transgresiones que había bajo el primer pacto. En el antiguo pacto, con los sacrificios se cubría, pero en el nuevo
pacto con el sacrificio de Cristo desaparece, lo quita de en medio. Ahorita lo vamos a ver. Y termina diciendo el versículo 15, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es vida eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria al Señor, mi amado. Para eso nosotros predicamos el Evangelio. Para eso anunciamos las buenas nuevas de Dios, que es Cristo. Las buenas nuevas no son un conjunto de doctrinas. Las buenas nuevas o la buena nueva de Dios es Cristo, al que Dios envió, como lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Hasta incluso vamos a ver allá Juan capítulo 3. Juan 3:15, vamos a ver. Y después sigue el 16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo 15 de Hebreos capítulo 9, que Cristo es mediador de un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto fundado sobre mejores promesas. Así lo enseña la palabra de Dios. Dice, para que interviniendo muerte, la de Cristo, interviniendo muerte, la muerte de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, como bien nosotros lo sabemos. Y Cristo fue inmolado, crucificado allí en esa cruz, no para que nosotros hagamos fiesta mundanas, usando ese nombre glorioso y maravilloso junto con su sacrificio, junto con su ofrenda, dice aquí. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda a Dios por el pecado. Realmente Dios está airado contra el pecado, pero los que acudimos a Cristo, entonces Cristo es la solución de esa ira de Dios. En lugar de Dios descargar su ira sobre el pecador, por la fe que nosotros tenemos en Cristo, Dios nos perdona todos los pecados y nos da una promesa de vida eterna. Oído, mi amado, vida eterna. Esta vida eterna, mi amado, aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Estuve por allí viendo unos comentarios y aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo. Es la duración permanente de la vida. Oído, la vida eterna es la duración permanente de la vida. Mi amado, es vida eterna. De eso te estoy hablando, de vida eterna. También es vida perfecta y completa eternamente. Una vida que nunca cesará. Mi amado, a eso vino Cristo, a la tierra. A eso vino Cristo a este mundo, como dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vino con un propósito, el propósito de salvarnos a los que creemos, a los creyentes. Y declaro que tú eres un creyente, y si no eres un creyente, hoy es tu noche aceptable. En este momento que estás viendo el video, es tu momento aceptable para ser un creyente, porque Dios nos llama por el Evangelio. No nos llama Dios por el Evangelio a vivir mundanamente. Dice el libro de Tito 2:14 que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Justa, sobria y piadosamente, y renunciar a lo que hay allí afuera en el mundo. El que está en Cristo, dice la palabra de Dios, es una nueva criatura. Es un hombre nuevo, vestido del hombre nuevo, Cristo, creado según Dios en la justicia de Dios y santidad de la verdad. Ese hombre nuevo es Cristo, ese hombre justo es Cristo. La justicia de Dios se llama Cristo.
El apóstol Pablo lo define así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús. La justicia no es una doctrina, la justicia no es un conjunto de enseñanzas, la justicia es una persona, un ser humano, se llama Jesucristo, que vivió en este planeta Tierra, murió en la cruz del Calvario y Dios lo resucitó de los muertos. Él es nuestra justicia. Cristo vive eternamente en la presencia de Dios para interceder por su justicia, para nuestra justicia, para la gloria de Dios. Mi amado, hay mucha gente que está engañada. La tiene engañada los placeres de este mundo, la tiene engañada los deseos carnales, los apetitos de la carne. Dice el apóstol Pablo que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Dice que nosotros morimos al viejo hombre mediante el sacrificio de Cristo. Con Cristo fuimos crucificados. Así como antes presentábamos los miembros del cuerpo al servicio de la injusticia, de la iniquidad, dice que ahora nosotros, los que Dios ha llamado a creer en su Hijo, no a pensar en su Hijo, hermanos. Una cosa es pensar en el Hijo y otra cosa es creer en el Hijo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Cuando nosotros creemos en Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, mi amado, hay un cambio. Hay un cambio, hay una renovación de mente, hay un cambio de vida, de una vida vieja a una vida nueva, creada según Dios para la gloria de Él. No podemos ser iguales, no podemos ser iguales. Hay dos versículos que vamos a leer con este respecto de la mundanalidad. Mira, esto es muy serio. Dice 2 de Corintios, vamos a ver qué dice 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos hoy, hermanos, hay algo aquí que tenemos que usar por fuerza. Dice 2 de Corintios, capítulo 6. Ojalá que tú puedas anotar estos versículos, mi amiga y mi amigo, mis hermanos, porque son muy serios, son muy serios. Son muy serios. Dice el versículo 14. 2 de Corintios 6, 14 dice, a donde estoy, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oído, mi amiga, lo que dice este versículo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y dice el 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Con esto que estamos viendo, mi amado, en esta noche, con esto que estamos viendo, el tema se llama la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Esta promesa de la herencia eterna, mi amado, es para los que creemos en Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice muchas veces, dice la palabra de Dios, que nosotros venimos a Cristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y dice 1 Corintios también, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús.
Entonces es Dios el que nos ha traído a Cristo para que nosotros le seamos a Dios un pueblo especial por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Tenemos que estar de acuerdo con lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, mi amado, dice que somos un pueblo, sí, especial de Dios. Somos su tesoro, su real sacerdocio, su nación santa, etcétera, etcétera. Somos sus hijos. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado para que le seamos un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo apartado, como lo dice aquí el versículo 2 Corintios 6 del 14 al 18. Un pueblo especial. Con esto mismo, mi amado, lo dice Tito, capítulo 2, versículo 13 y 14 que te acabo de mencionar. Podemos darle una leída a ese pasaje también de la palabra de Dios. Tito, capítulo 2, vamos a ver qué dice aquí. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Versículo 14, Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. En la cruz se dio a sí mismo por nosotros. Ahora, tuvo un propósito, ese sacrificio de Cristo tuvo un propósito. El propósito era redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Te das cuenta, mi amado? Ese fue el propósito por el cual Cristo vino a morir por nosotros los que creemos, y para nosotros es un privilegio vivir en este estilo de vida que la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Es un privilegio vivir en este estilo de vida, a salir de en medio de ellos. No toquéis lo inmundo, apartaos, yo os recibiré. Mi amado, nuestro gozo y nuestra fortaleza es el Señor. Es el Señor. Bien dice la palabra de Dios, regocijaos, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice que el reino de Dios es gozo. Dice que el fruto del Espíritu es gozo. Hermanos, estar en Cristo es gozo. El gozo de Cristo supera toda la mundanalidad que haya en este planeta. Toda la mundanalidad. Toda la mundanalidad del hombre, el gozo del Señor Cristo lo supera todo. Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestra alegría. Mi Dios, dice allá en el libro de Sofonías 3, mi Dios es un Dios alegre y nosotros nos gozamos con Dios. Dice el salmista, yo me gozo en el Dios de mi gozo y en el Dios de mi alegría. Es gozo, mi amado. Cristo no es una religión, Cristo no es liturgias, Cristo no es ceremonias, Cristo no es rudimentos, Cristo es gozo, y el gozo es la vida eterna que Él nos ha prometido y que ya nosotros la tenemos por solo creer en Él. Y esto es de Dios, mi amado. Esto es de Dios. Creemos en Cristo porque Dios nos trajo a Cristo y Dios nos hizo aceptos en Cristo. Hemos sido hechos aceptos a Dios por medio de Cristo. Cristo es el medio. ¿Por qué Cristo es el medio? Porque Él se dio en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario para purificar un pueblo propio para Él. Y tú eres parte de ese pueblo y puedes llegar a ser parte tan solo si crees que Jesucristo es el Señor. Con este respecto, mi amado, con este respecto, dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Vamos a ver qué nos dice allí. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Muy bien, muy bien. Dice Colosenses. Dice así 2:12. Perdón, 1:12. Sí, yo apunté 2:12, pero no, es 1:12. 1:12 es. Muy bien. Colosenses 1:12 dice así, con gozo. Oído, con gozo, dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mi amado, somos santos y estamos en luz porque Dios nos hizo aptos. ¿Y cómo nos hizo aptos Dios? Por la fe en su Hijo, por la fe en Cristo. Es solamente por la fe en Cristo, mi amado, no hay otro medio. No existen otras divinidades, deidades o como se le quiera llamar. Es Cristo el Hijo de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. El Padre nos hizo aptos para participar de esta herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Ya la tenemos. Ahorita lo vamos a ver allí en Efesios. Ya es nuestra. La estamos disfrutando en esta noche todos los que creemos en Cristo y a los que Dios ha llamado y está llamando en esta noche, en este momento en que se predica la palabra en todas las naciones del mundo. Dios está llamando a sus hijos y a sus hijas de los 4 puntos cardinales de la tierra para que con gozo le demos gracias. Porque nos hizo aptos Él para participar de esta herencia, la vida eterna. Esto se llama los santos en luz. Los santos en luz para la gloria de Dios. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 14. Mira aquí a la par. Efesios, capítulo 1, versículo 14. Dice así. Vamos a ver qué dice Efesios 1, 14. Dice, oído lo que dice Efesios 1:14, dice que es las arras de nuestra herencia. Tú puedes leerte el contexto, mi amado, que viene hablando desde atrás, tal como el versículo 12 y 13. Todo este capítulo de Efesios es muy hermoso. Entonces cuando llega aquí al versículo 14, dice el versículo 13, vamos a leer el 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los que oímos el evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la noticia de Dios, el evangelio es Cristo. Cristo es la noticia de Dios que murió en la cruz del Calvario, que se entregó por todos nosotros. Ese es el evangelio, la buena nueva de Dios es que por la fe en Cristo Dios nos perdonó todos los pecados y tenemos vida eterna y nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa es una convicción, una certeza de que tenemos lo que Dios nos ha prometido, vida eterna. Y con este respecto inmediatamente dice el versículo 14 que es las arras. Las arras es Dios se ha comprometido con nosotros. Dios nos ha dado un adelanto, un anticipo de la vida eterna. Nos ha dado Dios. Dios nos ha dado un anticipo de las mieles eternas. Y este anticipo de las mieles eternas es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nuestros corazones. Fuimos sellados con ese Espíritu. Quiere decir que somos de su propiedad, mi amado. Somos de su propiedad. Y estamos seguros, allí estamos seguros, con ese sello, con el Espíritu Santo, estamos seguros. Entonces dice que es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida. Eso es hasta la culminación de la salvación, cuando estos cuerpos sean transformados y tengamos cuerpos semejantes al de la gloria suya. Pero tenemos las arras, tenemos un anticipo, tenemos una palabra que Dios nos ha dado. Como dice allá en el libro de Hebreos, dice que Dios nos ha dado su palabra y su promesa. Y es imposible que Dios mienta. Y una vez que nosotros creemos que por la fe en Cristo tenemos vida eterna, entonces tenemos el anticipo de Dios, el sello de Dios, las arras del Espíritu. La convicción, eso es convicción y certeza, mi amado, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Convicción, certeza. La fe es una revelación, mi amado.
La fe es una revelación, que cuando Dios nos da la revelación de la fe para creer su palabra, quedamos sellados con lo que leemos. Quedamos sellados, mi amado, quedamos comprometidos o comprometido Dios con nosotros también por lo que leemos para la gloria suya. Todo eso lo hizo por puro amor. No debió haberlo hecho, pero lo hizo porque nos ama. Porque nos ama, lo hizo. Todo eso lo hizo porque nos ama. Hay un versículo bíblico aquí en Primera de Juan. Uno no, hay un montón. Pero es bueno, mi amado, que, mire, ya el tiempo voló. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Vamos a ver qué nos dice Juan. Primera 2:25. Ojalá mi amiga y mi amigo, mis hermanos, que hayas podido anotar los versículos que hemos citado, y después le das un seguimiento a esos textos para que puedas ampliar temáticamente el estudio. Lo puedes ampliar perfectamente. Dice 2:15, Primera de Juan 2:15. Escucha lo que dice. Perdón, 2:25. A veces me equivoco así. De esto me dice mi esposa, que usted se equivocó en un versículo. No, uno no, a veces me equivoco mucho. Pero tenerme paciencia, hermanos. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa. Oído, hermanos, que hemos venido hablando de la promesa que Dios hizo. La promesa que Dios hizo es Cristo. Y Cristo es la vida eterna. Y Cristo es la vida eterna. Entonces dice el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. ¿A quién le hizo Dios esa promesa de la vida eterna? A los que creen. Así lo dice la palabra del Señor, y allí vamos a llegar ahorita si nos da tiempo. Dice otro versículo aquí a la par, ya que estamos aquí a la par, 3:15, Primera de Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano, vamos a ver, es homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oído. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice el versículo 15, es homicida. El que lo aborrece es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ninguno. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Con este mismo dice, vamos a ver, dice San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:40. San Juan, ahora este es el Evangelio, el que conocemos como Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Vamos a ver dónde está. Estos capítulos de Juan son grandes. Dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Todo aquel que lo ve, allá los que lo vieron, aquí los que creemos en Él. Dice, tengan vida eterna. Tengan vida eterna. Mi amado, ese fue el propósito por el cual el Señor creó el universo, y por eso Dios creó todas las cosas y nos hizo a nosotros. Dios nos hizo a nosotros para comprarnos en la cruz del Calvario a precio de un sacrificio, el sacrificio de su Hijo. Allí fuimos comprados con la sangre de Cristo, como lo dice Pedro, como lo dice Corintios. Primera de Corintios 6 y 7, por precio fuisteis comprados. Allí fuimos comprados. ¿A quiénes? A nosotros, los que creemos. Si tú crees, tú fuiste comprado en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir a la tierra para pagar un precio, y el precio es su vida que Él dio por nosotros, y allí está la vida eterna para el que cree.
Yo declaro que tú eres uno de los que creen en el Señor Jesucristo. Tú crees, y el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Hay un versículo muy conocido por nosotros también, mi amado. Dice Tito, capítulo 1, versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Oído, mi amado, oído, el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Mi amado, eso es una arra que nosotros tenemos, un compromiso que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, un sello, una verdad, una certeza. Eso es lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado vida eterna, como lo dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Dios lo prometió, y si Dios lo prometió, y si salió de la boca de Dios, mi amado, es un hecho, es una verdad, es una realidad. Dios no puede mentir, Dios no puede retractarse. Lo que Dios ha dicho, eso es, porque Dios es veraz. Dice Romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso nosotros le creemos a Dios, que por la sola fe en su Hijo Jesucristo, por solo creer en Él, creemos, porque la palabra de Dios nos da testimonio de principio a fin. Como te dije al principio del programa, cada clavo, cada estaca, cada cordón, cada tela del tabernáculo hablaba de Cristo. El Antiguo Testamento todo habla de Cristo, y en el Nuevo Testamento tenemos a un Cristo manifestado, a un Cristo presente, como dice Hebreos 9, estando ya presente Cristo, la obra realizada de Cristo y nuestra fe puesta en Él por la voluntad de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por ese don que Dios nos ha dado del creer en su Hijo, que murió en la cruz, tenemos vida eterna y vivimos una vida apartada para la gloria del Señor. Vivimos una vida consagrada al Señor, vivimos una vida para el Señor. Antes presentábamos los miembros de este cuerpo al servicio del pecado, dice Romanos 6. Ahora presentamos todos estos miembros al servicio de Cristo, al servicio de la justicia de Dios, que se llama Cristo, porque a Cristo el Señor servimos. Cuando creemos, mi amado, este servicio es glorioso. Este servicio es glorioso. Yo me recuerdo que algunas veces a los que creemos en el Señor nos dicen que nosotros estamos muertos. Ustedes están muertos porque ustedes no disfrutan del mundo. Hermanos, nosotros disfrutamos del que hizo el mundo, disfrutamos de Dios, disfrutamos de Cristo, disfrutamos de la palabra de Dios. Nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Y para nosotros es un deleite vivir para el Señor. Todo lo tenemos por basura, como dijo a Pablo, para ganar a Cristo. Todo en lo que se refiere al mundo fue crucificado con Cristo para vivir para Cristo. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en nosotros. Mi amado, todo esto para la gloria del Señor. Todo esto para la gloria del Señor. Mi amado, qué tremendo, qué pena. Mire, nos falta tamaño poco de este tema. Es muy interesante, mi amado, porque Dios nos ha apartado para Él. Nos apartó. Todos los que creemos hemos sido apartados, puestos aparte, puestos a un lado para el servicio del Señor. Mi amado, eso nos llena de gozo. Eso es gozo. Eso es paz para la gloria de Dios. Hay que quedar aquí. Tenemos que terminar porque el tiempo se nos acabó. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook. Estamos en YouTube también. Puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia, y allí están los videos que grabamos
martes y jueves para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión también, estamos en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de acueductos y alcantarillados, oficinas conocidísimas en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Declaro que tú eres un escogido de Dios, sellado con el Espíritu Santo, para creer que tienes vida eterna. Es tuya, echa mano de ella para la gloria de Dios. Bendecido, buenas noches.